Ya, pues. Ya, ahora vamos a ver el ejercicio que, como dijo Diego, la idea de este ejercicio es que logren racionalizar una geometría relativamente compleja y orgánica, con el fin, al final, de crear como una cierta, a modo de instrucción, un sistema de coordenadas que les permita replicar ese dibujo en cualquier lugar o escala. Ese es como el concepto. Sí, siguiente. Eso es lo que yo les decía, es más o menos los dos conceptos que estamos hablando. Se pide hacer un trazado geométrico de un levantamiento territorial de un cuerpo de agua. Ese es el elemento orgánico con geometría compleja, por decirlo, ¿cierto? Y hacer el traspaso proporcional de sus medidas o escala. Se solicita utilizar iteraciones geométricas para rescatar un trazado interpretativo del perímetro de 2 a 3 unidades geográficas o urbanas. Ahí lo vamos a cambiar, ahora son 2, ¿cierto, Diego? Eso es lo que conversamos. 2 o una, por lo menos. Claro, en el fondo, a eso ahí lo van a ver mucho más gráfico cuando mostremos los ejemplos, pero estas unidades geográficas era, si ustedes eligen un cuerpo de agua como un lago, hay que distinguir el perímetro del lago, después encontrar a lo mejor el perímetro de una ciudad o el perímetro de un bosque, O, y o ahí, y ahí encontrar, o encontrarían encontrar las tres mareas unidades altas y las geográficas, mareas bajas también puede ser, o sea, ahí por se puede. ejemplo. Pero nosotros nos vamos a admitir como válido al menos que logren trazar una curva. Sí. Siguiente. Bueno, algunos de los objetivos, el primero tiene que ver como con la síntesis e interpretación, en el sentido de que no esperamos de que el dibujo sea 100% representativo de la realidad, sino que queremos que ustedes puedan extraer los componentes más relevantes que lo configuran. Eso es súper importante, porque si nosotros no nos adecuáramos 100% a la realidad, tendrían que haber millones de radios, millones de curvas, y no es la idea, sino que ustedes puedan como ser fidedignos aún, pero tratando de sintetizarlo. Después, el segundo es lo que hablamos, que tiene que ver con el reconocer que la línea se construye a partir de una serie de curvas, una serie limitada, como estábamos hablando recién. Y después, el tercero tiene que ver como con la capacidad de que el dibujo sea replicable a través de los instrumentos que se necesitan, o sea, que vamos a utilizar. Esa es la idea. O sea, es como un proceso, por decirlo de alguna manera, lo pasamos muy rápido, pero vimos en la casa del ángulo el problema, la casa del poema el ángulo recto y la guitarra. La idea es que ustedes hagan un traspaso, por ejemplo, dibujar en un principio con la guitarra y después hacer todo un sistema de coordenadas para poder replicarlo como la casa del poema el ángulo recto, que eran distintas, y uno hace un traspaso primero como de calco y después tienen que replicarlo a otra escala en otro lado. Después la valorización y uso del código de representación, que ustedes ya lo saben, y la composición de una lámina y la prolijidad de. Los criterios de aprobación tienen que ir como con la iteración de las curvas para encontrar los ángulos y radios correspondientes, como sale ahí, el levantamiento del trazado. Después, el uso de puntos de referencia coordenados, o la extensión de medida, como aparece ahí. El uso de instrumentos, que pueden ser caseros o no. También no son instrumentos como físicos, sino que los instrumentos para hacer un dibujo técnico, que puede ser es este marco que nos permite referenciar los puntos mismos, los radios, etc. El uso del formato, la presentación de la lámina, y esto es opcional, idealmente alcance, que es el tema del uso de textura y patrones interpretativos de la realidad. Bueno, lo que vamos a hacer primero es que se van a meter en Google, buscar Google Maps, dale, Diego. Buscar un cuerpo de agua, en este caso la laguna Culeo, pasarlo a imagen satelital. Después de ello, hay que verificar el tema de la escala, ¿cierto? Mira, siguiente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que todos alguna vez han metido a Google Maps. Pero lo importante es que el dibujo de acá, que acá está muy pequeño, pero es una escala gráfica referencial. Lo más probable es que no todos van a tener, porque después vamos a mostrar la regla 3 para poder convertirlo, lo más probable es que no todos van a tener la misma referencia, porque puede variar, pues ya sea por el tamaño de la pantalla o otro tipo de cosas, pero la idea es que esa escala gráfica, que la vamos a ver después más grande, tiene que estar graficar 200 metros, y esa línea, que es la que aparece acá abajo, no sé si la ven ahora. Sí. Eso es súper importante que lo mantengan. Puede ser 200, puede ser más, pero idealmente que respeten esa implicancia.
Ahí están los 200 metros, que lo pueden ir sumando o restando, o sea, acercándose o alejándose por el más y menos, ¿cierto? Vamos, siguiente. Ya. Y ahora viene el ejercicio, que la idea es que ustedes puedan, con un papel, empezar a trazar una curva, como preguntaba Diego, al principio sí iba a ser un calco, ¿cierto? Una interpretación, un dibujo guía, que lo deben hacer. Les recomiendo que de una puedan dibujar 2 o 3 curvas, independientemente que después puedan racionalizar una, y tratando de interpretar ciertas circunferencias, como ya se hizo, pero de manera más análoga, ¿cierto? Que es lo que están acá. Claramente si lo hacen a mano no les va a quedar igual, pero hay un cierto traspaso de información. Sigamos. Es muy importante que la escala también la calquen para tener siempre un punto de referencia. ¿Ya digo? Bueno, ahí están los instrumentos que ya Diego dijo que se podían hacer pueden tener un compás, una regla y una escuadra. Yo creo que la escuadra se puede solucionar teniendo hasta un libro, uno podría hacerlo si quiere. Y el tema del compás, que puede ser un poco más complejo, pero se necesita yo creo que un lápiz o dos lápices para armar un elemento más rígido, o una cuerda o una alianza. Sigamos. Dale, digo, siguiente. Entonces, esta es la parte importante del ejercicio, en donde tienen que empezar a racionalizar y a encontrar los puntos con lo que dijo Diego, con lo que explicó Diego anteriormente, en donde los radios o las líneas de los radios tienen que ser paralelas para que la curva en la curva entre el traspaso, en la continuidad de la curva entre las dos, tiene que haber una sola tangente. La idea es que dibujen todo eso en rojo. Claro, es como lo que estamos viendo acá. Sí. Para que se les haga mucho más gráfico, vemos como esa sección de circunferencia tiene una continuidad con la siguiente, aquí con ese centro y con ese, y luego nos pasamos a una recta en donde son perpendiculares y así sucesivamente. Esa es la estructura subyacente que ustedes tienen que empezar a iterar y a rescatar de manera como intuitiva con estos instrumentos. Esa es como la línea que continúa todos los radios, pero no necesariamente es la línea que se arma paralela, que es la que mostraba Diego antes. Por decirlo. Es como una estructura intrínseca de la curva. Siguiente. Ahí está el dibujo ya hecho, completo, donde están las dos curvas. Y esto es lo importante, y ahora hay que armar ese marco para hacer un sistema de coordenadas en donde uno pueda después como anotar esas coordenadas y hacer un traspaso mucho más geométrico y correcto del dibujo. Lo que nosotros les decimos que hagan, pues eso es que traspasen ese dibujo que hicieron por computador a una escala 1 a 10.000. Entonces, donde 2 centímetros son 200 metros, y para poder hacer el traspaso de ese dibujo, lo que van a tener que hacer es la regla de 3, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen claro que esos 200 metros que están abajo debieran medir 2 centímetros, lo miden con la regla, en este caso, en este dibujo, fueron 1.25, entonces hace la regla de 3 y tienen que hacer un factor de conversión de 1.6. No necesariamente les va a pasar a todos, pero por eso es que deben hacer esta regla antes. Sigamos. Y acá está el ejercicio inverso, ¿cierto? Que es primero armar el marco de referencia y sistema de coordenadas, con la escala referencial al lado, empezar a armar los puntos, encontrar los puntos de centros de la circunferencia. Eso es lo mismo. Y ahí empezar a trazar la circunferencia en un lápiz grafito en este caso. Y empezar a buscar dos cosas. Primero, la línea intrínseca que las une, que en rojo, y posteriormente la curva que los compone, ¿cierto? Y con eso estaríamos. Esa es una, ahora vamos a mostrar la otra. Insisto, idealmente que puedan encontrar dos líneas, dos curvas. Una en este caso, una en la laguna, y la otra es como de una cota del cerro, del perfil del cerro, por decirlo.
y ahí después eso sería como achurarlo y reconocer cuáles son los puntos. Entonces esta es la entrega final, donde tiene que haber su viñeta arriba. La idea es que aparezca la imagen del lugar, ojalá que puedan ponerla, si es que pueden, en blanco y negro. Después abajo, que el dibujo calcado de esto, donde reconocieron los puntos y armaron ese set y el sistema de coordenadas, y después el traspaso a la escala 1 a 10.000 del mismo dibujo, pero ya hecho como de manera certera, por decirlo. Con los hatch, con el churado y todo. Ahí está el título del ejercicio, la escala, fecha y el nombre. Que eso ya lo tienen. Tengo entendido. Los códigos de representación, las curvas van a ser en la curva del trazado en verde, que es súper importante. Después las texturas en el negro fino, súper delgado, y como decía Javier al principio, la idea es que sean como puntos o líneas, no algo que permita como confundir lo que es más importante el dibujo, que es la curva, el trazado de la curva. La línea de construcción es un grafito muy delgado, la línea de armado o la línea intrínseca de esta curva en rojo, y las acotaciones generales y los ejes en azul. Cristóbal, Uh-huh. Elisa puso en el chat si podía explicar de nuevo lo de la escala. Yo creo que se refiere a lo de la Sí, conversión. el traspaso. Ya. ¿Dónde está? Un poco más atrás, yo digo. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio un poco absurdo. Si yo tuviera que hacerlo en el celular, yo voy a tener un elemento, una escala muy pequeña, ¿cierto? A pesar de eso, voy a tener una escala gráfica, que son los que nosotros ya dibujamos, que es el que está acá, ¿cierto? Que esperamos que ustedes lo pongan en 200 metros, para poder tener todo y coincidan los dibujos, vamos. De esa manera, ese tamaño de dibujo que ustedes ya lo calcaron va a tener una escala específica, pero que no está acorde a los sistemas típicos y de referencia y escalas que los arquitectos trabajan. Entonces la idea es que después ese dibujo, que por decirlo tendría ese tamaño, deberían pasarlo a una escala de 1 a 10.000. Eso, si uno lo hiciera en el celular, lo más probable es que podría hacer el cambio. Entonces, el dibujo que ustedes calcaron va a ser el que está en café, con esa escala, y lo que van a tener que hacer primero es dibujar la escala referencial acá. ¿Cómo se dibuja esa escala referencial? Que es la que les va a determinar todo el resto del dibujo. Claro, como dice ahí Diego, los 2 centímetros que son equivalentes a 200 metros, ¿en qué? En escala 1 a 10.000, que es la que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, cuando ustedes, como ya tienen esto como una información ya dada, lo que ustedes deben hacer es que deben medir con la regla cuánto mide esa escala gráfica que ustedes ya calcaron, ¿cierto? Que es la misma, es equivalente, porque esto debería decir 200 metros y esto debería decir 200 metros. Entonces, al hacer eso, les va a dar un cierto número de centímetros, ¿cierto? En este caso, en el ejercicio les dio, está bueno el seguimiento de los dibujos, el ejercicio les dio 1.25 en el formato café, ¿cierto? Que que está acá. Espérenme 2 segundos. Que está acá. Entonces yo tengo que pasarlo a escala 1 a 10.000. ¿Y cómo lo hago? Entonces yo pongo que los 200 metros en el dibujo que calqué son 1.25, y el que yo quiero llegar es que esos mismos 200 metros me den 2 centímetros. Entonces yo entiendo que la escala, o sea, acá tiene que ser una conversión de la regla de 3 para poder llegar a determinar cuántos centímetros me da la referencia de ese punto, ¿cierto? Y entonces esta es la regla de conversión, y uno podría empezar a multiplicar todo por esto. Esa es como la lógica. No sé si se entendió, yo creo que sí. ¿Te quedó más claro? ¿Elisa? Sí, gracias. Vale. ¿Tienen otra pregunta? Yo Yo tengo tengo una una... pregunta. Dale, Diego. Dale, gracias, Diego.
Ya, la pregunta que tengo es, ¿cómo es la presentación que subir? Porque ahí aparece la foto y todo cuando aparece lo calcado y después aparece como en lo grande en la hoja cuarto. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo sería la presentación que hay que subir al Padlet? Esta misma. O sea, deberían ¿Solo sacar imprimir una la foto de foto? este elemento, claro, sacar una foto de lo calcado, que no va a estar a la escala, y al Ya. lado esta grande que debería ser el traspaso con la escala. Claro, la idea es que armen un collage en cualquier aplicación, en el PowerPoint, en el Word, pero en el que incorporen el dibujo que hicieron en el cuarto de pliego con su viñeta y le puedan añadir la foto del Google Maps que extrajeron y una foto de la iteración calcada, que no tiene que estar a escala necesariamente porque el dibujo a escala en verdad es el que vamos a O sea, entregar, que es el a dibujo ver, técnico. yo creo, Diego, para, Ya. para responderte, ninguno, como es formato digital, ninguno va a estar a escala, ¿cierto? Porque la escala tiene que ver como una escala como 1 a 10.000, pero ustedes lo van a hacer a mano. Entonces, en ese traspaso, lo que van a mostrar van a ser todas escalas gráficas, porque acuérdense que siempre va a tener que estar puesto acá la escala 1 a 200, acá la escala 1 a 200, o sea, la escala gráfica que representa los 200 metros, y en esta igual. Entonces, lo más probable es que lo que nos importa es que el resultado final, que es este ejercicio, esté más grande, como en esta relación, que una proporción casi como de 1/3, o sea, de 2/3 en relación a la hoja que van a hacer. ¿Se entiende? Pero ninguna va a estar, o sea, ustedes lo van a subir y lo más probable es que como lo van a escanear o le van a hacer una foto, no va a estar realmente en la escala 1 a 10.000, pero sí va a haber una escala gráfica que los va a representar. Ya, pero la pregunta que hago es esto, ¿cómo lo hago? ¿Le tengo un pantallazo al computador pasando todo esto a PowerPoint o cómo? Sí, en PowerPoint o en lo que usted estime conveniente. Es lo Ya, más perfecto. fácil PowerPoint y lo exportáis como JPG. No sé si saben hacer eso. No. En exportar o en guardar como, ponen en vez ¿Mm? de guardar como Power, guardar como JPG y automáticamente te va a lanzar y te va a preguntar si quieres guardar solo esa diapositiva o, o todas las diapositivas y pones solo esa. Y, y listo. Y ahí estaría entregable. Ya, perfecto. Yo tenía una duda, aunque Víctor preguntó si es que se hace la laguna Culeo. No, pueden elegir cualquier cuerpo de agua que ustedes tienen conveniente. Ya. Y tengo la mía que era, no sé si fue un error del ejemplo, qué sé yo, pero la línea que está en en uno de los círculos que está en la línea de barrio, no se prolonga como la otra. ¿Eso está bien? ¿Es porque así es? Diego, no lo veo. Dibújalo y lo para poder verlo bien. ¿Lo puedes dibujar? Creo que arriba a la derecha, ¿o no? No, es como en la línea de más a la izquierda, la que está más alta, bajando por ¿Ya? esos círculos, Esta. el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya como el séptimo círculo arriba de F, a la izquierda. Sí, ese. ¿Ya? ¿Qué pasó con ese? Que la línea no se prolonga al otro círculo como el resto de los Porque hay círculos. una, Porque hay una porque hay una recta. recta aquí. Es lo Ah, que yo ya, les decía al principio, que ya. a pesar de que, claro, que estén distanciados, acuérdense que tienen que estar paralelas esas dos, ¿cierto? Sí, ya. Sí. Paralelas y perpendiculares a la recta, a Claro. la sección de recta que están trazando entre ellas. Lo mismo que pasa acá. Claro. Ahí va una recta. Eso. Ya, Esa perfecto. es la continuidad de las curvas. Buena pregunta. Buen ojo. Ya, pues yo creo que el resto de las dudas las podemos resolver en el trabajo por secciones. Son las 10:45. Nos vamos a volver a conectar a las 11:15 porque les vamos a dejar un rato para que ustedes puedan ver. Nos falta una parte, perdón. También está el tema del cambio de la escala, que ya lo hemos visto. Lo vamos a seguir reiterando para que quede claro. Tiene que haber un nivel de observación, un nivel de abstracción. Hasta ahora nosotros le hemos pedido sobre todo más detalle cuando se trata de observar los perfiles de las ventanas, porque
se estructuró así el taller, entonces nosotros nos hemos ido plegando a eso. Y claro, les pedimos que observen bien los elementos constitutivos de las ventanas, sus marcos, premarcos, y cómo esto se puede ir representando a distintas escalas. En este caso, lo que le vamos a pedir es una abstracción hacia, hacia acá, digamos, pero de elementos territoriales. Entonces, por eso parte el dibujo es a partir de un calco, ya que ahí ustedes van a trazar ciertas curvas súper intuitivamente, tratando de asemejarse lo más posible, pero se les va a hacer como físicamente imposible rescatar todas las pequeñas inflexiones de un borde de un lago, un borde de un río, de un borde de una meseta, porque físicamente se les va a hacer súper complejo, no van a tener el tiempo, entonces ahí hay una labor, una habilidad que van a estar aplicando y practicando, que es la de la síntesis, y la de ir rescatando un nivel de detalle adecuado para la escala que vamos a trabajar. Claro, que Entonces para eso, es muy propia sí. de la arquitectura en general, que yo creo que nosotros todos estudiamos con AutoCAD, que ustedes por suerte todavía no lo están manejando, que pierde esa relación entre la escala y el dibujo, ¿cierto? Como que en esa síntesis que uno tiene que hacer en relación a cuánto uno se va acercando o alejando de ese objeto, ¿cierto? Y eso está Ujú. muy bien representado en el video que vamos a mostrar Diego ahora. Sí, les vamos a dejar el link, se los voy a copiar también en el chat para que ustedes se puedan meter, porque claro, no se va a ver bien transmitido por aquí por el Zoom, así que les vamos a dejar el link para que cada uno los vea en su casa. Dura como 10 minutos y después nos vamos a conectar en las secciones. Ahí va. A ver, aquí hablan de que si tiene que ser un lago, es un cuerpo de agua, puede ser un río, un lago, en cualquier parte del mundo. Aprovechen que están en Google Maps y pueden viajar a cualquier lado. Yo tengo una duda. ¿La escala tiene que sí o sí ciertos cientos metros? Le pasen más Eh, la- sencillo. Puede ser la que ustedes no, quieran. sí, se pueden Depende. acercar o alejar más, dependiendo del encuadre que quieren tomar, pero tienen que ser súper conscientes de que necesitan encontrar una medida cierta de saber, no sé cuántos son 400 metros en escala 1 a 10.000, porque la escala del dibujo sí tiene que ser 1 a 10.000. ¿Se Ah, entonces entiende? podría usar 100 metros y 1 centímetro. Sí, se puede. Sí, Ah, ya, perfecto, sí, gracias. Ahí lo exacto. importante es que tampoco se pierda en la hoja y sea demasiado pequeño el dibujo. También tengan ojo con eso, con el nivel de... Elaboración, ¿no? Sí. Sí, eso es toda una cuantificación y cálculo que tienen que hacer ustedes previamente, que lo hemos hablado varias veces, parte del procedimiento, el situar bien el dibujo dentro del soporte, ver más o menos de qué tamaño les va a quedar cuando hagan un cuarto de pliego, etcétera. Eso lo hemos hablado varias veces. Entonces, ya, les voy a volver a pegar el link para que vean este cortometraje de una pareja de arquitectos, que son Ray Ames y Charles Ames, y que ellos a mediados de los 70 hicieron este video explicativo, creo que para la BBC, si no me equivoco, de, eh, de cuál es la relación entre las escalas, en verdad, cuáles son todas las escalas con las que nosotros coexistimos en el mundo, en el día a día, y lo van a ver de una manera como súper súper gráfica. Es un documento histórico. Y después nos conectamos por las secciones a las 10:15, ¿vale? Eso, que les vaya bien. Yo tengo A las una 11:15. duda. Paulina, ¿sí? Ya, última duda. ¿Es necesario que se vea todo el lago o lo puedo No, como hacer una parte chiquitita? O sea, es que Ustedes definen el encuadre. claro, lo importante es que haya como que ustedes puedan reconocer distintos radios y circunferencias. O sea, yo creo que eso Sí. es como la gracia Pueden del trazar una encuadre. curva más o menos compleja y representativa. ya, gracias. Nos vemos a las 11:15 por secciones. Chao. Chao. No. Chao. Pero- Chao.